nosotros la profesora María Teresa Cabrera. Ella es precandidata presidencial del Frente Amplio. Es una maestra de toda la vida, fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y ahora es una activista política de primera línea. Así que buenos días, María Teresa, ¿cómo están las cosas? Muy buenos días, un placer. Gracias por la oportunidad. Vamos bien. Qué bueno. Yo quisiera, María Teresa, antes de entrar en un tema político, que nos diga, hay mucho cuestionamiento en el sector educativo, hay mucha, incluso al mismo sector que usted representó una vez, que son los maestros, también se le cuestiona de que se queman y hay mucho cuestionamiento. Si yo le pregunto, ¿cuál es el problema neurálgico de la educación dominicana? ¿Qué usted diría? El problema neurálgico de la educación dominicana es que aquí no ha habido voluntad política para plantearse un sistema educativo que piense la educación para la formación integral de los seres humanos. En una sociedad cualquiera que sea, cuando se piensa la educación, se responden tres preguntas esenciales. Y la primera es, ¿cuál es el tipo de ser humano que se quiere formar? Porque en definitiva, en la educación se sintetizan las aspiraciones de una sociedad, es decir, hacia dónde quiere ir esa sociedad. Y eso pasa por definir cuál es el tipo de ser humano que usted quiere formar como sociedad. En ese sentido, una vez se responde esa pregunta, que puede responderse de muchas maneras, porque usted puede decir, queremos formar seres humanos libres, que piensen lógicamente, críticamente, con capacidad para reflexionar, para comprender la realidad en la que viven, ¿verdad? Conocer el mundo en que viven, comprenderlo, entenderlo y posicionarse frente a esa realidad desde una postura de cambio transformadora. Pero también usted puede responder esa pregunta diciendo, queremos formar seres humanos con un pensamiento desestructurado, que sean fácilmente manipulables, que cualquiera lo puede llevar y traer, que no puedan apropiarse de la esencia de un fenómeno, de una realidad que está aconteciendo. Usted puede decir que quiere formar un ser humano pacífico, capaz de convivir con otros y otras, de respetar la dignidad de los otros seres humanos. Y también usted puede decir, queremos formar un ser humano violento. Usted puede decir que quiere formar un ser humano democrático, pero también puede decir que lo quiere formar autoritario. Usted puede decir que usted quiere formar un ser humano capaz de convivir con los otros seres humanos y con los otros seres vivos que habitan en el planeta. Es decir, puede decir un ser humano ético, con unos valores, los valores universales, ¿no? Del humanismo, pero también usted puede decir que quiere formar personas deshonestas, que no reparan en lo ético, que roba y no pasa nada, en fin. Cuando se ha respondido esa pregunta, entonces hay una siguiente que guarda relación con la primera. ¿Cuál es? ¿Cómo lo vamos a formar? Ya sabemos qué tipo de ser humano queremos. Y esa respuesta te da el contenido de la educación. Y si usted fuera presidente, porque usted es precandidata presidencial, para usted revertir la actual situación, ¿qué usted haría? El sistema educativo tendría que ser transformado sustancialmente, comenzando por mirar su filosofía, la filosofía educativa, que es donde a fin de cuentas se resumen los fines de la educación, donde se responden esas tres preguntas.
qué tipo de ser humano queremos formar, cómo lo vamos a formar y para qué sociedad. ¿Para qué tipo de sociedad queremos formar los seres humanos? Una vez ese proceso de transformación implica repensar el encargo social de la educación y eso lo transforma todo. Tiene que transformar las políticas de formación docente, porque es muy cómodo culpar a los maestros y a las maestras simplemente, pero resulta que ellos, los maestros y las maestras no participan en la definición de la política de formación docente, que es una política pública. Los maestros y las maestras no tienen un espacio institucional donde ser escuchado. Debería existir porque hay una práctica cotidiana, hay una práctica que debe ser sistematizada, que permite ver qué ocurre, observar qué ocurre cada día, determinar cuáles son las necesidades, qué es lo que se necesita allí en el contexto donde están esos maestros y maestras, que no tiene que ser necesariamente lo mismo en todas partes. Pero dice el ministro que no tienen la preparación. Pero ¿quién provee esa preparación? Individualmente cada maestro, no, hay una política pública de formación docente. Incluso el Ministerio de Educación tiene una institución formadora de maestros y maestras, que es el ISFODOSU, que integra lo que antes eran las escuelas normales, que pasaron a ser institutos superiores de formación docente, pero también están... ¿Y el Infodoso le da clase a los bachilleres o a los maestros ya? No, forma maestros, es decir, trabaja con la formación inicial. Eso quiere decir, los que deciden ingresar a la carrera de educación estudian educación en esos institutos. Eso es una. Las universidades, que también forman maestros y maestras, pero hay una política pública que el Estado define, que el Estado dirige, de formación. Entonces yo creo que todo eso hay que repensarlo. A partir de repensar el encargo social, implica repensar los procesos cotidianos, la institucionalidad del Ministerio de Educación, la burocracia del sistema educativo, que es muy pesada. Entonces, la cultura, las relaciones educativas que se construyen, el sentido de la evaluación, los insumos, todo hay que reformularlo, pero eso comienza por la filosofía educativa, que a fin de cuentas donde se contestan esas preguntas. ¿Y ese 4% en qué ha incidido o ha mejorado en algo la educación? Sí, porque han podido por lo menos construir más escuelas, ha aumentado la cobertura, aunque no lo suficiente ni lo que se requiere, porque el derecho a la educación es un derecho de todos los seres humanos y por lo tanto el sistema debe tener cobertura para todos los seres humanos. Todavía nosotros no tenemos eso, todavía nosotros tenemos comunidades donde las familias amanecen, cuando llega el periodo de la inscripción, amanecen haciendo una fila tratando de conseguir un espacio. Sí, no, pero eso me decía eso ayer. Eso pasa, eso está pasando. De madrugada a inscribirlos. Y eso significa, ¿sabe qué? Que todavía no tenemos toda la infraestructura que se necesita. O sea, a pesar de que las que se han construido, todavía somos deficitarios. A pesar de eso, así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esos son recursos que ni siquiera deberíamos tener que estar hablando de ello. Y es de lo que más hablamos en la República Dominicana. Cuando se aborda el tema de la educación, hablamos más de la infraestructura escolar que falta, de los recursos, los insumos, y en realidad tenemos que hablar del encargo social de la educación, lo misional. Es decir, siempre hay que estar preguntándose, ¿qué tipo de ser humano es el que estamos formando, señores? Que tenemos segmentos de nuestra población juvenil
envuelta en la delincuencia, en los crímenes, en los asaltos. Observen las edades de los que participan en muchos casos que se documentan de asalto, de asesinato en intentos de atraco. Son niños, son jóvenes, 17, 18. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana? ¿Son esos muchachos simplemente los que tienen la culpa? No, eso es lo que esta sociedad ha hecho de esos niños. O sea, que una falencia social. Pero por supuesto que hay problemas estructurales que tienen que ser resueltos. La otra cuestión es el punto de partida. El punto de partida de esa gran brecha, de ese deterioro que nosotros tenemos, que al final mantiene a las familias, a los hogares, a los ciudadanos y las ciudadanas de este país en una situación de incertidumbre. Es el tema de la inseguridad. Pero el punto de partida de esa situación es justamente la profunda desigualdad social María Teresa, que persiste en este país y que el sistema educativo la reproduce. Yo en estos días hacía un comentario aquí en el programa, yo decía que en la parte docente de la educación dominicana se debería de incluir el inglés desde la primaria, porque ya todo lo que nos llega a este país, la nueva industria, incluso con las grandes industrias que Estados Unidos va a sacar del Asia y va a traer a esta región de América Latina, es necesario que los dominicanos ya empiecen a dominar el inglés desde niños. ¿Por qué una cosa como esa? Que pienso que lo que hay que destinar más fondos, fortalecer la parte docente. ¿Por qué una cosa como esa no se ha hecho? Mira, aquí hace tiempo que se está hablando de la educación bilingüe. Y cuando vino todo el tema del impacto de la revolución científico-tecnológica, también hablamos mucho del tema de la tecnología y siempre asumimos el tema de la tecnología como fetiche. O sea, le atribuimos un poder a la tecnología que llegamos a la conclusión de que por el simple hecho de que hayan dispositivos tecnológicos en un aula, ya tenemos la educación perfecta. Siempre hay que preguntarse y partir de qué es lo misional del sistema educativo, qué es lo que le estamos encargando a la educación. Y yo insisto en que tiene que ser la formación integral del ser humano, porque usted puede tener, y de hecho los hay, usted puede tener una persona que excelente matemático, que te hable 2 o 3 idiomas, pero si no tiene valores, si no ha aprendido a sentir por el otro y por la otra, si no tiene conciencia ética, conciencia psicológica, si no valora a los demás seres humanos, también puede ser un criminal. Hay que insistir en la necesidad de pensar al ser humano integral. El componente de los conocimientos de áreas específicas, las asignaturas, hablar, yo comienzo por la lengua materna, fundamental. Yo comienzo por plantearnos el tema de la metodología, porque entre contenido y forma hay una relación dialéctica. Entre el qué y el cómo hay una relación dialéctica. Si tú quieres formar personas auténticamente libres, con autonomía, con capacidad para analizar críticamente un fenómeno, una realidad, tiene que asumir metodologías diferentes a las que se asumen cuando usted quiere formar personas
con un pensamiento mecánico, que no puede ver más allá de lo que es obvio, de lo que está visible. El pensamiento crítico te permite observar qué hay más allá de lo que se ve. ¿Me entiendes? Entonces las metodologías son diferentes. Por lo tanto, es ver la educación en su integralidad, pero también hay que verla como fenómeno social y como educación escolarizada, que no son dos dimensiones que ambas tienen que estar armonizadas, y eso tampoco se entiende mucho aquí. A fin de cuentas, todo se le reclama a la escuela, pero la escuela sola no puede. Por eso hay que entender la importancia que tiene, la relevancia que tiene la articulación y en un repensar el encargo social de la educación. Esto tiene que estar en primera línea. La importancia que tiene la articulación de la familia, la escuela y la comunidad. ¿Por qué? Porque la familia educa, porque la comunidad educa, porque la sociedad educa, porque los medios de comunicación son agencias socializadoras que ejercen una labor educativa, en tanto tienen una influencia enorme, capaces de definir hasta las preferencias y los gustos. Por lo tanto, no puede haber una desarticulación entre todas esas agencias que inciden en la educación como fenómeno social, que fue primera, es primero que la educación escolarizada, porque cuando el niño o la niña llega a la escuela, ya tiene unos aprendizajes que lo aprendió en el seno de la familia y en la comunidad, en el barrio, en el campo en el que vive, en ese proceso de interacción que se da ahí, y bajo la influencia de los medios de comunicación. Y ahora, con el tema de las redes sociales y la inmensa disponibilidad de información que existe a partir de la tecnología, de la revolución científico-técnica, también. Entonces, se requiere con mucho más vigor esa articulación entre esas agencias socializadoras que ejercen influencia en la formación de la personalidad. Y a la escuela le compete la tarea de profundizar, porque la escuela es la que cuenta con un colectivo pedagógico formado a partir de las teorías pedagógicas que le permite trabajar temas que la familia no puede trabajar. Entonces, ahí entran las áreas, ahí entran la lengua materna, pero también otras lenguas. Sin duda que hoy eso es un tema absolutamente necesario, pero también está la criticidad, los valores que tienen que ser trabajados, articulados entre la comunidad, los medios, la familia y la escuela. Pero la capacidad para discernir, para poder diferenciar cuál es la información confiable de todas esas que está ahí disponible en la red. De todo lo que me llega, con cuál criterio yo establezco cuál es confiable, cuál yo puedo seguir difundiendo y cuál no, a partir de una capacidad crítica para discernir, para evaluar, para discriminar. Esa es una exigencia que crece hoy día. Pero yo insisto que el tema de la educación tiene que ser visto como es, con una lógica de integralidad, y hay que entender que la educación que tenemos es el resultado del modelo que se ha impuesto en este país y de las características del sistema político que prevalece en la República Dominicana. Vamos a pedir su anuencia, profesora, para irnos a una breve pausa comercial y retornamos a esta interesante entrevista con la profesora María Teresa Cabrera. Vamos a retorno, vamos a hablar entonces ahora con la precandidata presidencial del Frente Amplio.
Usted está viendo El Primer Café. Hotel Golden House. Prestigio y distinción. Comodidad y confort. Diversión y fantasía con una excelente atención. Amplios salones para tus negocios y celebraciones. Áreas de piscina, gastronomía nacional e internacional. Excelente ubicación en la zona oriental de Santo Domingo, próximo al aeropuerto. Somos Hotel Golden House, un lugar pensado para ti. Ediciones CP, tan dominicano como tú. Wackity, familiar y divertido. Tu periódico de caricaturas con información objetiva y precisa. ¡Eso es risa, carajo! Segundos con Diulca Pérez, todos los lunes a las 9 de la mañana por Mi TV, contigo paso a paso. Todas las mañanas llega a la pantalla de Mi TV. Hola, buenos días. Para todos los pequeños de la casa, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Mi TV, contigo paso a paso. Hola, buenos días, creador. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Bendiciones, les habla Rocío Cruz y quiero invitarles a que sintonicen su programa No Te Rindas con Ambi Taveras y Wendy Ciprián. Es un programa que va a marcar tu vida. Recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que no te rindas. Bendiciones. No te rindas, tu devocional que trae aliento y esperanza, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y una retransmisión a las 8 de la noche por Mi TV, contigo paso a paso. Bendiciones, soy la pastora Idelsa Núñez y quiero invitarte cada mañana al despertar que sintonices en este programa No Te Rindas, con estos devocionales que Dios ha puesto en manos de Wendy y Ami para levantar tus mañanas. Así que sin importar lo que veas, sin importar lo que vivas, no te rindas. No te rindas, tu devocional que trae aliento y esperanza, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y una retransmisión a las 8 de la noche por Mi TV, contigo paso a paso. Usted está viendo El Primer Café. Vamos a seguir esta entrevista ahora con la profesora María Teresa Cabrera. Ahora vamos a hablar con la política, aunque el voto también es político. Pero sí, ahora sin duda. Vamos a hablar con la precandidata presidencial. María Teresa, ¿cómo va el proyecto político? Vamos bien, seguimos insistiendo en la necesidad de justamente de articular, aportar a la construcción de una opción política que pueda plantearse transformaciones sustanciales que conviertan a la República Dominicana en una auténticamente democrática. Nosotros iniciamos una transición democrática que se frizó, que no llevó a cabo las transformaciones que debieron darse a partir de la caída de la dictadura, que permitieran que los dominicanos y las dominicanas pudiésemos apreciar los valores de la democracia. Usted observa que hay estudios indicando que la mayoría de la población le otorga poca importancia a la democracia y que prefiere un gobierno de fuerza porque cree que un gobierno de fuerza le va a dar solución
a los problemas que tenemos hoy. Y en realidad la gente tiene razón a no apreciar suficientemente la democracia porque no la ha vivido plenamente. Nosotros hemos tenido una democracia muy defectuosa que se ha limitado a lo electoral con mucho vicio, porque ni siquiera el sistema electoral nuestro se fundamenta en principios democráticos en la medida en que es muy inequitativo, en que todavía tiene muchas barreras para que participen, por ejemplo, las mujeres, los jóvenes. Pero aquí ya las mujeres tienen libre albedrío. Aquí hay, sí, eso es fácil, eso se dice. y hay fácil. muchas mujeres que han escalado. Sí, pero todavía hay muchas trabas. Observa que todavía no se completa en ese proceso que ya comenzó ni siquiera la cuota que está establecida por ley. En esa discriminación positiva, yo pienso que lo que más que una cuota de ley, lo que debe haber un pacto, una conciencia en la sociedad de darle más participación a la mujer y a los jóvenes. Sí, pero ese es el propósito de las cuotas de afirmación positiva, porque fíjate que aún existiendo, y hay mucha maniobra, cuando la Junta tomó una resolución en relación con ese tema, los partidos querían que la cuota se aplicara a nivel de todo el territorio nacional y no por demarcación territorial, que no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿viste? Pero es una manera de... Seguiría siendo casi lo mismo. Exacto. Entonces, mira, territorial. Nosotros hemos tenido una democracia muy limitada, con muchos defectos, y por eso la gente no puede apreciar, porque se supone que en una sociedad democrática los niveles de desigualdad, de inequidad social, deben tender a una reducción. Nosotros lo que tenemos es una sociedad que ha crecido económicamente, es decir, la economía crece año tras año, se coloca como la séptima de la región, más de 60 años con crecimiento económico, pero la desigualdad y la inequidad social no se reduce, se prevalece. Y esa desigualdad está en la base, esa desigualdad social está en la base de los grandes problemas que nosotros tenemos. Por eso el tema de la inseguridad ciudadana se sigue mirando como un tema de la policía, y la policía es un componente para reducir el tema de la inseguridad ciudadana y devolverle el sosiego y la tranquilidad a la gente. Se necesita abordar todos los factores que se articulan para llegar al nivel que tenemos de inseguridad que vivimos hoy. Porque simplemente tú tienes que preguntarte, ¿siempre fue así? No, no siempre fue así. La República Dominicana no siempre fue así. Cuando en mi tiempo de niñez y de juventud plena, las puertas vivían de par en par. No vivíamos así con este encierro y estos temores, y hay que poner un candado y hay que poner una cadena. No era así. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó que llegamos a este nivel? Tú tienes que preguntarte por las causas y atacar todos los factores causales, no uno solo. Pero la sociedad... Entonces, en la base, está esa profunda desigualdad social. Un grupito que concentra toda la riqueza que se genera socialmente y una inmensa mayoría que vive privada de los derechos más elementales. Pero a mí me da la impresión con eso que usted dice, que entonces la sociedad es parte del problema, porque usted, por ejemplo, usted tiene un discurso socialista, usted de izquierda, pero los partidos que tradicionalmente han controlado la sociedad dominicana tienen una misma visión de Estado. Precisamente, mira, por eso nosotros insistimos en la necesidad de construir una opción que tenga un compromiso con los intereses de los sectores populares.
porque las opciones tradicionales, a fin de cuentas, compiten a cuál es más conservador, a cuál es más negador de derechos. Fíjate la lucha que se tiene en este país para lograr una legislación con un mínimo de avance. Se toman décadas. Observa, por ejemplo, el Código Penal. ¿Cuál es el problema del Código Penal? Que no se quiere reconocer derechos elementales de las mujeres, a pesar de que se ha aireado, a pesar de que la inmensa mayoría de los países ya no discuten este tema de las 3 causales. Sin embargo, en la República Dominicana llevamos décadas en este proceso y estamos frisados. No logramos dar un paso. ¿Por qué? Porque lo conservador se ha ido imponiendo. Entonces, porque cuando tú dices la sociedad tiene la culpa, seguramente estás diciendo, bueno, porque le vota a esos partidos. Es que esos partidos, esas élites económica y política que se han beneficiado de este estado de cosas, también imponen una lógica y disponen de muchos recursos para mantener en la trampa a la sociedad, a la población, a los sectores populares, a esos que ignoran al momento de tomar decisiones relevantes, pero que les resulta más cómodo, y ahí entra la explicación de por qué no hay voluntad política para hacer una transformación del sistema educativo relevante, que realmente forme integralmente a los seres humanos, porque es más cómodo lidiar con una masa de personas que puedan ser manipulables, que tú le puedas decir, mira, en cada proceso electoral yo te compro el voto por 500 pesos. Pero ustedes denuncian eso. ¿Eh? Ustedes como sector político denuncian Por eso. supuesto que sí. Con la intencionalidad de nuestra participación es justamente contrarrestar esto y contribuir a un ejercicio en la práctica política que parta de valores elementales que se dicen mucho pero que se practican poco en el ejercicio, en la actividad, en la práctica política. Entonces nosotros creemos que tiene sentido, que tiene espacio una propuesta que se plantee expresar esos intereses, que se plantee abrir paso en la República Dominicana a una nueva época política que se sintetiza en la transformación de los rasgos esenciales del sistema político nuestro, que se resumen en la concentración de la riqueza que se produce socialmente en 2 o 3, en establecer un sistema fiscal que también privilegia a los que tienen mucho y que castiga a los pobres, a los trabajadores, a los sectores populares. Si usted fuera presidente y usted se ve en la disyuntiva de introducir una reforma fiscal, que yo he dicho aquí en el programa en forma reiterada, que el que sea que gane las elecciones en mayo del próximo año, va a meter una reforma fiscal desde que asuma o reasuma, va a pasar una reforma fiscal. Si usted es presidente y se ve en la disyuntiva de introducir una reforma fiscal, ¿cuál sería la línea estratégica de esa reforma? Tiene que hacer lo inverso de lo que prevalece hoy. De entrada, un principio tiene que ser, quien tiene más, quien recibe mayores ingresos, tiene que pagar más. Por lo tanto, hay que cambiar la lógica de ese sistema que se centra en gravar el consumo y no la propiedad y la ganancia, los beneficios. O ambas cosas. No, tiene que, sí, claro que va a gravar ambas cosas, pero no le puede poner la carga al consumo. ¿Por qué? Porque es injusto. Mira qué es lo que pasa.
Cuando es el consumo el que aporta la mayor cantidad, como ocurre ahora, ocurre lo siguiente, que los que menos ingresos reciben pagan más, porque pagan por todo lo que reciben. Es decir, si tú tienes una sociedad donde el 80% de los trabajadores, de las personas que trabajan, los trabajadores y las trabajadoras, tienen un salario miserable, que es consustancial a la lógica del modelo de desarrollo que se ha impuesto, tener salarios miserables, y como tú comprenderás, el salario es un mecanismo de redistribución de riqueza, de lo más efectivo. Claro. Entonces, esa es una condición que tenemos aquí. ¿Qué ocurre entonces? Que el sistema fiscal te castiga también. ¿Por qué? Porque si se graba, si el foco está puesto en grabar el consumo, el que recibe un salario de 20,000, de 30,000, de 50,000 pesos en este país no tiene posibilidad de ahorrar nada. Lo tiene que consumir todo, porque se le va pagando la renta, se le va pagando la luz, se le va pagando servicios, todo, y no le alcanza. Pero como lo consume todo, paga impuesto por todo lo que recibe. Lo que tienen lo que concentran las grandes propiedades, lo que tienen los grandes beneficios, pagan impuestos por una ínfima parte de lo que reciben, y eso no es justo. Entonces, hay que grabar, poner el foco en la gran propiedad y en los beneficios. No quiere decir que no haya impuesto para todo, pero no puede ser que paguen más lo que menos tienen. Pero a eso tú tienes que agregarle una revisión del sistema de exenciones, porque también los que son beneficiarios del sistema de la política fiscal son beneficiarios además de una política de exención que beneficia solo a esos mismos que concentran las grandes riquezas de este país. Eso tampoco es justo. Y desde el punto de vista, yéndonos un poco ya al punto electoral, las encuestas proyectan que el presidente pudiera irse en primera vuelta o ganar en segunda vuelta. Leonel Fernández va en la segunda posición y en una segunda posición competitiva, y en la tercera posición está el PLD y Abel Martínez. Ustedes como izquierda se están proponiendo una estructura de cohesión. Ahora, ¿cómo ustedes van a competir? Porque esas tres estructuras van a arrasar con todos los fondos que haya para campaña. ¿Y ustedes cómo van a participar? Nadie ha dicho que es fácil. Pero tú no puedes simplemente cruzarte de brazo. Nosotros sentimos que tenemos el deber de legarle una posibilidad a la generación que viene detrás de nosotros. Nosotros hemos estado en una mesa desde hace casi 2 años en la que ha estado participando el Frente Amplio, el PST, la Fuerza de la Revolución, la Alianza País. Hemos tenido, eso en una mesa, pero hemos firmado un acuerdo de participación con candidaturas comunes en algunas localidades con opción democrática, nosotros como Frente Amplio. Naturalmente que a partir de la noticia que ha salido en los últimos días, hay que ver cuál es el destino final de la discusión que está llevando Alianza País con el PRM. De todas maneras, nosotros persistimos en la idea de presentar una propuesta con los perfiles popular, progresista y de izquierda,
creemos que hay un espacio que hay que darle identidad a ese propósito, a esa franja, y aún a sabienda de que es muy difícil, tenemos que apelar a la creatividad, apelar a la conversación directa con la gente, tenemos que apostar a las cosas que se pueden hacer, que no siempre se pueden hacer con recursos, con dinero, pero que sí se pueden hacer con la gente. Nosotros estamos apostando a la construcción de una alternativa a las opciones tradicionales. Y cuando decimos construir con la gente que va sumándose, que va entendiendo que sí, que tenemos derecho a aspirar a vivir en una sociedad donde las instituciones ganen solidez, donde se combata definitivamente un rasgo que ha prevalecido en el sistema político, que es altísimos niveles de corrupción y de impunidad, que hay que decir que este Ministerio Público que encabeza doña Miriam Germán ha ido mostrando una práctica sin precedentes, pero eso hay que convertirlo en garantía a nivel del ordenamiento institucional, del ordenamiento jurídico del país. María Necesitamos... ¿De La Vega qué eres? Sí, soy vegana. ¿Y tú nunca te has postulado por La Vega? En una ocasión participé, creo que gané, pero le pusieron los votos a otros. No tenía delegado en esa mesa. Bueno, esa es una de las dificultades de la participación en alianza con un partido que personifica. Porque entonces tu organización no tiene derecho a poner delegado. Una excelente diputada. Es más, si usted fuera, y yo votaría por usted, porque yo pienso que el Congreso Nacional necesita voces sinceras como la suya, porque hay gente que tienen una postura de izquierda, pero yo no creo en esa gente. Pero yo creo que usted ha sido una persona coherente en la lucha política. Y yo pienso que sería una voz representativa en el Congreso. Sí, estamos aspirando también a tener representación en el Congreso. Yo creo que sí, mucha gente me dice, mira, pero ¿por qué no te planteas? Yo pienso que sí, pero yo creo, yo estoy tratando de contribuir a la construcción, no que yo voy a construir, porque yo no creo en que como individualidad solamente se pueden hacer cosas, las cosas se hacen con otros y otras. Y algo que a mí me parece que he cultivado una experiencia en ese sentido, porque además yo creo en eso. Yo pienso que la gente no se le puede valorar por lo que dice, sino por cómo se comporta, por el comportamiento. Porque es muy fácil hablar, pero usted tiene que mostrar. Y yo siempre he dicho que si usted cuando dirige un club se cree el dueño de esa organización, no respeta los estatutos de ese club, cuando sea presidente de la República, nadie le puede esperar que usted va a respetar la Constitución ni la norma. Y esa es la institucionalidad. Si usted no puede manejar 100 pesos de forma transparente en una organización pequeña, si llega a un ayuntamiento, si llega a un ministerio, si llega al Palacio Nacional, tampoco va a administrar el presupuesto de la nación de manera transparente y ética. Entonces, es la práctica, la coherencia de cómo se comporta la gente a lo largo de su trayectoria y qué tanto se parece lo que dice a esa práctica. María Teresa, se nos está yendo el tiempo, pero quisiera escuchar su opinión sobre las relaciones dominico-haitianas y probablemente en los próximos días haya una intervención militar en Haití. Se dice que será con fuerzas militares del África. ¿Qué posición usted tiene sobre eso? Mira, con relación a la relación de la República Dominicana y Haití, yo creo que dos pueblos, dos estados que comparten una misma isla tienen que poner esfuerzo en desarrollar una política
de respeto mutuo, de respeto a la autodeterminación de los pueblos de manera, es decir, mutuamente. Yo creo que tienen que también poner en práctica una relación de buena vecindad que no puede darse al margen del respeto de una a la otra, recíproco. En ese sentido, para nosotros tiene que ser motivo de preocupación lo que pasa de aquel lado, como para ellos deberá ser de preocupación lo que ocurre de este lado. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo una misma isla, prácticamente un mismo territorio que nos separa, una frontera que también es frágil. Yo creo que hace falta un abordaje serio de este tema, porque aquí se ha hecho mucha politiquería y mucha instrumentalización del tema haitiano. No olvides que históricamente en los procesos electorales se instrumentaliza esto como con pretensiones de ganar. Electorales. Con fines electorales, para intentar manipular la conciencia de la gente. Pero yo creo que tiene que ser a partir del establecimiento de normas claras que se circunscriban a ese principio de la autodeterminación de los pueblos y que haya voluntad política para cumplirla. Muchas gracias, María Teresa. Gracias a ti por la oportunidad. Hemos tenido una gran conversación y una larga conversación con María Teresa Cabrera, que es precandidata presidencial del Frente Amplio, una política